Esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces, de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Como se han dado cuenta, en la octava de Pascua, es decir, esta semana, después de la vigilia pascual, después del domingo de resurrección, vamos a ir viendo en los episodios del Evangelio las apariciones de Jesús a sus discípulos, que tienen un trasfondo. Primero, darte a entender que la resurrección no fue un mito inventado por los apóstoles, que es un suceso que ha tenido pues su aparición, su hacer en la historia de la salvación, en la historia de la humanidad. Jesús, por tanto, no es que digan, como que resucitó, como algunas herejías en el principio del cristianismo decían, ¿verdad? O como los saduceos en el tiempo de los fariseos, pues negaban la resurrección. Para el cristiano no es una invención, es un hecho histórico que Jesús resucitó. Y que Jesús resucitó también nos muestra la glorificación del cuerpo y del alma, que no hay entonces separación de cuerpo y alma, como muchos nos han hecho creer, ¿no? Es decir, cierto que cuando uno muere, ¿verdad?, el cuerpo, pero el alma sigue en el sentido de la continuidad de la vida, pero no es que sea así para siempre. Algún día, como lo decía ayer, también tú vas a resucitar en cuerpo y en alma. No es una invención. Todo tu cuerpo, así como eres, será resucitado en cuerpo y alma, glorificado como el cuerpo de Jesús. Por eso es que muchos no reconocen a Jesús. Incluso sus apóstoles les cuesta reconocer a Jesús. Y vemos entonces en este episodio cómo por una parte le cuesta, pero por otra saben y entienden que es un suceso que no están inventando, que no se están imaginando, que es una realidad que Jesús resucitó en cuerpo y en alma, que es una realidad que Jesús se hace presente en sus discípulos, no como fantasma, porque el fantasma, ¿qué es?
solamente un espíritu, ¿no? Un alma. Pero Jesús no. Jesús es Cristo en toda su totalidad y por eso se atreve a comer con ellos. Y es eso no, lo que no entienden. Estamos viendo entonces una iglesia naciente, ¿no? ¿Quién está ahí? Pedro y los demás. Porque Pedro es precisamente la piedra donde edifica Jesús su iglesia, ¿no? Es decir, la sucesión apostólica. Ahí están los apóstoles. No es una invención tampoco, no es algo que la iglesia haya hecho para tener control, no. Es un mandato del Señor desde el principio. Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Apóstoles, ustedes serán los pilares de la iglesia. Y vemos una iglesia saliente, una iglesia naciente en estos episodios, que tienen miedo, que tienen dudas, que se asombran ante el misterio de la resurrección, pero que van tras el Maestro. Y eso es lo que hace la iglesia. La iglesia podrá tener a lo mejor muchos miembros que podemos tener fallas, pero no es una invención que la iglesia va en salida, va tras el Maestro. Y así como Pedro, van todos los demás. Y fíjense cómo Cristo alimenta a su iglesia. ¿Y cómo la alimenta? Aquí vemos que con un pescado y un pan, símbolos precisamente de la resurrección, pero también símbolos de la presencia real de Dios. Por eso, fíjense bien, el cristianismo, ¿verdad?, se representa con un pescado, ¿sí o no? Es un símbolo cristiano, ¿verdad? Pues vemos precisamente el alimento, ¿no? La hostia, que después obviamente ya no es símbolo, sino es el mismo cuerpo de Cristo. Fíjate, es decir, Cristo sigue alimentando a su iglesia porque sabe Cristo que su iglesia apenas va empezando, que la iglesia apenas va saliendo y que la iglesia se va a enfrentar desde los orígenes a muchas persecuciones, a muchas críticas. Pero ¿quién lo confirma? El mismo Cristo que ha resucitado, el mismo Cristo que se le ha aparecido a los apóstoles. Y de ahí viene toda la tradición de la Santa Iglesia. Por tanto, hermanos, fíjense, es importante ver cómo en estos pasajes la Iglesia va saliendo. Todavía no llega el momento, porque es hasta que Cristo se vaya para que entonces venga el Espíritu Santo, que lo veremos después de Pascua, ¿no? Después de Pascua vendrá, ¿qué vendrá? Pentecostés. Y con eso la apertura a la iglesia. Pero vemos entonces los orígenes de la iglesia misma en Cristo Jesús. No en un mito, no en una invención, sino en una realidad palpable que es Cristo Jesús. Cristo realmente resucitó. Cristo realmente nos transformó. Cristo realmente nos dio un nuevo sentido, pero sobre todo, Cristo con esto nos ha abierto las puertas del paraíso. Porque, ojo, y eso lo decía ayer, ¿qué pasa con los muertos? ¿Ya resucitaron? No. Pero y entonces si nosotros decimos que creemos en la resurrección, ¿cómo explicamos eso? A ver, cuando un muerto, ¿verdad? Es decir, cuando alguien muere, no es que estés resucitado en Cristo todavía. Estás en una visión beatífica. Estás como en espera, ¿verdad? Pero viene entonces el juicio final donde los muertos se levantarán y serán juzgados todas las naciones, vivos y muertos. Y es ahí donde se consumará todo. Y es ahí donde realmente estaremos ya no solamente en una visión beatífica, sino en una resurrección plena como la de Cristo, en cuerpo y en alma. De ahí la importancia que les he dicho, no tengan las cenizas donde se les dé su gana, ¿verdad? Tiene que estar en un lugar santo por la resurrección. Tiene que estar el cuerpo en un lugar enterrado, ¿no? Y quítense esas ideas de andar esparciendo las cenizas que en el monte, que en el mar, ¿no? Porque seremos resucitados en cuerpo y en alma. Es decir, no creas que tu cuerpo ya no va a estar tu cuerpo.
glorificado, en una realidad donde coexiste, ¿verdad? En la glorificación, cuerpo y alma. O sea, todo tu ser. Nada de que, ay, ya morí y me voy a reencarnar en alguien joven. No. O, ay, en alguien más guapo, más guapa. No. Serás el mismo, la misma, claro, en la belleza de la glorificación de la resurrección. Entonces, fíjense bien, en ese sentido, tenemos que entender qué es la resurrección. Tenemos que entender que no es un mito, que no es una invención, que no es una leyenda, que no es una novela. Es una realidad que Cristo nos vino a presentar. Y es una realidad que Cristo nos está diciendo, llegará un momento de tu resurrección. Eso sí, si hiciste el bien. Eso sí, si realmente amaste. Porque así como hay una resurrección en cuerpo y alma, también hay una condenación en cuerpo y en alma, en todo tu ser. Por tanto, hermanos, veamos en esto, por un lado, la iglesia naciente, por otro, la enseñanza de la resurrección y la esperanza que nos transmite para esforzarnos y llegar a la plenitud como Cristo ha llegado. Que así sea.